Que el Señor me los bendiga, queridos hermanos. Un gozo nuevamente estar otro miércoles más con cada uno de ustedes. Realmente, cada vez que estoy aquí, me alegra el poder hablar de la palabra del Señor. Realmente es un gozo para mí hablar de la palabra del Señor. Aunque, pues, supuestamente estos estudios siempre me dan o me sacan una cantidad enorme de tiempo, pero lo hago con mucho gozo para que usted y yo podamos comprender un poquito más sobre lo que es la iniquidad, porque de eso estamos hablando. Quiero solamente hacerle un pequeño resumen primeramente y de lo que hablamos ya la semana pasada para poder ir a lo nuevo ya esta semana. Antes que eso, vamos a orar al Señor y vamos a pedirle ese espíritu de revelación. Se lo vuelvo a reiterar. Esto es un estudio. Si hablamos de la iniquidad, es un estudio un poco más avanzado. Ya es doctrina avanzada que le he bajado un poquito el nivel para que lo podamos comprender todo y tratar de poder sacar en blanco sobre este misterio que dice la Biblia, porque es un misterio y este misterio tiene que ser revelado. Los secretos no, porque los secretos son de Dios, pero los misterios sí tienen que ser revelados, aleluya, en nuestro corazón por medio y a través del Espíritu Santo de Dios. Amén. Oramos. ¿Lo quiere usted? Señor, yo te doy gracias en este momento y te pido, Señor mío, de que tú nos reveles tu palabra, Señor mío. Yo te doy gracias, Señor, porque si llegamos a comprender esto, Señor, comprenderemos que nuestras vidas tienen que ser bien guiadas a través, Señor, de el misterio de la piedad, a través de la piedad tuya, Señor Santo. Yo te doy gracias, Señor. Saca, Señor mío, desde ya todo lo, Señor, lo que va en contra de la piedad tuya, todo lo que va en contra de lo que tú hiciste por nosotros, Señor. Saca la iniquidad de nuestras vidas, Señor, la oscuridad, Señor. Todo, Señor, lo que nos convierte, Señor, en personas, Señor, practicantes de iniquidad. Te pido, Señor, desde ya que tú hables con cada uno de nosotros y que cada uno de nosotros también tengamos, Señor, el examinarnos para ir sacando cada día más y pareciéndonos más a ti, Señor mío. Yo te doy gracias. Bendícenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Aquí hemos pedido la ayuda del Espíritu Santo para que podamos seguir compartiendo estas lecciones. ¿Y de qué estamos hablando? Por supuestamente, estamos hablando del misterio de la iniquidad. Y hemos hablado ya varias cosas, entre ellas de que ya hay muchos tipos de misterios en la Biblia, por lo menos 12 misterios que nos habla la Biblia, y estamos hablando específicamente del misterio de la iniquidad porque lo encontré sumamente importante, que si tú y yo lo entendemos, podemos entender, pero profundidades donde nos van a ayudar a no cometer errores, hermano, a no cometer errores en nuestra vida cristiana. Amén. Y solamente para hacerle un resumen, también es importante, uy, aquí me pasé, perdonen, aquí, para el otro lado. Son 5 preguntas que nosotros tenemos que contestarnos. Y la primera es, ¿quién es la iniquidad? ¿Qué produce la iniquidad? ¿Cómo opera la iniquidad? ¿Cuándo opera la iniquidad? ¿Y sobre quién opera la iniquidad? Estas son preguntas que, fíjese que todavía no las contestamos, ni siquiera empezamos con la primera. Ay, santo Dios. Pero hoy día vamos a empezar un poquito para ver quién es, más que nada, cómo es esta iniquidad, o sea, dónde está en la Biblia, ¿amén? Y ya hemos visto varias cosas entre la vez pasada y vimos de que el texto clave que nosotros tenemos que tener es este, 2 de Tesalonicenses 2, del 7 al 10, dice, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción. Solo aquel que ahora lo detiene lo hará hasta que el mismo sea quitado de en medio. Y entonces será revelado ese inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su ira, santo Dios.
Mire, con el solamente resplandor lo va a destruir. Imagínense. Inicuo, cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales, prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad. ¿Cuál es el engaño del inicuo? ¿Cuál es el engaño de Satanás? Diga conmigo, engaños y señales de iniquidad. Ahí lo que dice, con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Este es el versículo clave para hablarle de que sí hay un misterio, que se le llama el misterio de la iniquidad. Pero la contraparte que también hablamos también de que hay un misterio también de la piedad. Y eso lo vimos ahí en 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 15 en adelante. Dice así, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Se da cuenta que hay varios misterios. Misterio de la iniquidad, misterio de la piedad. Y él dice, él fue manifestado en carne, indicado en espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Amén. Entonces vimos de que era una contraparte y de que este misterio de la piedad, al comprenderlo, querido hermano, nosotros tenemos que comprender que entre tú más comprendas lo que Cristo hizo con nosotros, más alejado vas a estar de la iniquidad. Pero si tú te dejas estar, si tú no escudriñas la palabra o si no hay nadie que te la enseñe, hermano, entonces tú vas a estar cada vez más cerca de la iniquidad, porque la iniquidad es un engaño, hermano, tan grande que incluso, ya vamos a ver los textos también, de que algunos llegaron al cielo y el Señor no los reconoció porque eran practicantes de iniquidad, a pesar de que hacían milagros, hermano. Increíble. Amén. Entonces, lo que podemos decir y lo que dijimos la vez pasada es de que el misterio de la piedad es que Dios se hace carne. Amén. Toma forma humana. Lo otro que el misterio de la iniquidad es un antidios que también se hace carne. ¿Dónde? En el inicuo, donde leímos en 2 de Tesalonicenses. Y que también tomará forma humana. Estamos hablando del anticristo. Imagínense qué es lo que tiene el anticristo dentro. Iniquidad. Iniquidad. Amén. Entonces, nosotros dijimos de que tenemos que ver esto muy importante. Tenemos que entender que la forma de vivir en los últimos días revelará bajo qué influencia estamos. Mire, ¿cómo yo sé que vivo para el Señor o vivo para Él? Es según la influencia que me está sobre mí. Mire, de la forma que tú vives, a mí me va a decir si tú estás bajo la influencia de la piedad o bajo la influencia de la iniquidad. O estás bajo el misterio de la piedad o estás bajo el misterio de la iniquidad. Porque estas se contradicen completamente. La iniquidad siempre trata de copiar a lo que el Señor hizo en la piedad. Es por eso que dice que Cristo se hizo carne y también la iniquidad, que es el inicuo, el anticristo, también dice que se hace carne. Increíble, hermano. Entonces nosotros, y que incluso en Apocalipsis le dice la bestia, amén. Entonces nosotros tenemos que tener un cuidado cómo estamos viviendo en el día de hoy. Esto lo vimos la vez pasada y vimos algunos textos importantes. Por ejemplo, que decía de que no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, jamás os conocí, apartados de mí los que practicáis la iniquidad, o hacedores de maldad, como dice la Reina Valera del 60. Entonces, hermano, aquí hay algo muy importante, que la iniquidad te deja fuera de la voluntad de Dios. Tú y yo tenemos que ir viendo nuestras vidas y tenemos que empezar a ver, a descubrir, a examinarnos, como dice en 1 Corintios 11,
¿Qué es lo que hay dentro de nuestros corazones? Dice que nosotros tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Estamos con don, estamos haciendo cosas lindas para el Señor, pero ¿cómo está nuestra vida privada delante del Señor? ¿No estaremos siendo hacedores de iniquidad? Es una pregunta importante porque la iniquidad te deja fuera. La iniquidad corta tu vida. La iniquidad corta tu vida cuando llegues a la presencia del Señor, al tribunal de Cristo. La corta, hermano. O eres llevado, arrebatado, o eres dejado en la gran tribulación. Y pierdes el galardón cuando el Señor ve iniquidad. Ve dones, ve muchas cosas lindas. E incluso no está hablando de salvación, porque el tribunal de Cristo no te quita la salvación, pero sí quita galardones. Amén. Entonces nosotros tenemos que descubrir, hermano, ¿qué es lo que está influenciando nuestra vida? Y quedamos en este salmo la vez pasada, que se los quiero poner nuevamente, y dice así, Salmos 36 del 1 al 4, dice, para el director del coro, Salmo de David, siervo del Señor. Dice, la transgresión habla al impío dentro de su corazón. ¿Dónde habla? Dentro de su corazón. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ok, punto 1, volvamos. Mire. Aquí hay algo importante, hermano, porque todo empieza con una transgresión. Transgredir la ley de Dios. Transgredir lo de Dios. ¿Y qué es lo que dice aquí? Dice que la transgresión habla al impío dentro de su corazón. ¿Qué es lo que habla? Que no hay temor de Dios. Una de las cosas que primeramente se pierde antes de que entre la iniquidad es que se pierde el temor de Dios. Se pierde el temor de Dios. El temor de Dios no es el miedo al Señor, es el respeto al Señor, es el respeto a lo que habla de su palabra, es el respeto a lo que dice la palabra, es el respeto a lo que Él escribió, a las instrucciones que Él nos puso y que nosotros tenemos que seguir. Cuando no se respeta eso, transgredimos lo de Él y estamos más cerca de la iniquidad que de la piedad. Amén. Dice, porque en sus propios ojos la transgresión le engaña en cuanto a descubrir su iniquidad y aborrecerla. Mire, o sea, ¿cómo será esa transgresión primera de que te llega a engañar y empieza a encubrir la iniquidad? ¿Qué significa esto, hermano? A ver, ¿cómo se lo explico? ¿Cómo se lo explico para que no suene tan fuerte, hermano? Déjeme tomar café primero. ¿Saben lo que hace la iniquidad? La iniquidad o la transgresión en ese sentido es como que cubre la maldad. ¿Y cómo la cubre? Engañándonos a nosotros mismos. Es cuando usted dice, por ejemplo, el ejemplo que le di la vez pasada, yo no me voy a congregar porque yo me congrego en mi casa. Mal dicho. Su transgresión está escondiendo la iniquidad porque la palabra del Señor dice que sí tenemos que congregarnos. Episinagoge, porque de esa es la manera que el Señor habla, nos renueve, nos llena, nos cambia. Entonces, cuando nosotros ponemos palabras que parecen muy lindas y parecen muy cristianas, pero que están en contra de lo que dice la palabra del Señor, entonces esa transgresión esconde en la iniquidad. ¿Sabe por qué la esconde? Porque ese pensamiento salió de la maldad, salió de la iniquidad que muchas veces está influenciando nuestras vidas. Es por eso que dice que esa transgresión esconde la maldad, esconde esa maldad. Entonces podemos decir cosas muy lindas, pero aún así estamos viviendo sin realmente la luz de Cristo. Es por eso que le leía el texto del delante que decía de que muchos llegaban al cielo, unos profetizaban, otros echaban fuera demonios, otros hacían milagros. Aún así dice que el Señor los apartó porque eran practicantes de la iniquidad. Pero ¿cómo se practica la iniquidad?
escondiendo. La iniquidad hace de que tú escondas. ¿Qué es lo que pasó con Adán cuando pecaron? Se escondieron. Eso es lo primero. Lo primero que entra al corazón es una maldad. Es esconder, es tratar de tapar nuestra mentira, tratar de tapar nuestros pensamientos, tratar de tapar algo que realmente no puede ser tapado. ¿Sabe por qué? Porque la palabra es clara, eficaz, y nosotros tenemos que seguirla. Amén. Entonces dice, porque en sus propios ojos la transgresión le engaña en cuanto a descubrir su iniquidad y a aborrecerla. Mire, hasta el punto en que nosotros tenemos que llegar. ¿Sabe de que nosotros tenemos que descubrir la iniquidad que influye en nuestras vidas todos los días? Ay, hermano, yo no tengo iniquidad. Sí, hermano, sí la tiene. No, hermanos, que yo oro todos los días, y yo también. Y cuando oro todos los días me doy cuenta de la iniquidad que muchas veces me está influenciando. Es por eso, hermanos, si el orar no es que ser santo, el orar al Señor, el poder abrir nuestro corazón a Dios, es para que descubrir lo malo que está dentro de nosotros. O no me diga que tiene pensamientos, ¿ah? O ustedes esos que de repente le dicen una cosa y se enciende inmediatamente. Iniquidad, hermano. Iniquidad. Porque el Señor dice de que el que controla lo suyo, controla todo su ser. Y usted es un descontrolado, entonces tiene influencias de iniquidad. Y es por eso que es tan importante, hermano, este tema. Porque este tema nos hace a nosotros descubrir, Señor mío, ¿estaremos caminando rectamente? ¿Estaremos caminando todos los días rectamente delante de tu presencia? A veces no, hermano. A veces nos damos cuenta, ay, hermano, pensé esto, hice esto, esto, otro. De repente no debía haberle contestado así, de repente no debí. Me estoy metiendo en un problema. Ay, hermano. Entonces, eso nos hace descubrir que hay influencias negativas, hay influencias de maldad en nuestro ser. Amén. Y incluso dice que tenemos que aborrecerla. Pero ¿cómo usted y yo vamos a aborrecer algo si no lo conocemos? Si todavía todo el tiempo lo andamos encubriendo por la transgresión, encubrimos esa maldad, la encubrimos, la iniquidad la encubrimos con nuestros pensamientos, porque dice, según nuestros propios ojos, según nuestra propia manera de pensar. Entonces le ponemos una propia manera de pensar y encubrimos una mentira. Encubrimos realmente la iniquidad que nos está engañando y nos está influenciando. Entonces nosotros, hermanos, en estos tiempos que estamos viviendo, tenemos realmente de que vivir cara a cara delante del Señor. Tenemos que saber quiénes realmente somos, por qué estamos aquí, a dónde vamos, qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que apartar de nuestras vidas, por qué nos estamos apartando. Entonces, esto es algo importante. No lo tome como cualquier estudio, hermano. Dios quiera que no lo tome como cualquier estudio, porque no es solamente un estudio doctrinal, es algo que te tiene que tocar tu vida en el nombre de Cristo Jesús, para que haya cambios radicales y para que podamos llegar salvos, sin mancha, sin arruga, delante de la presencia del Señor. Dice, las palabras de su boca son iniquidad y engaño. ¡Wow, hermano! Entonces hay cosas que se dicen, hermano, que para encubrir es solamente engaño. Entonces las palabras de esa iniquidad, eso que para el ejemplo mismo que le estaba diciendo, si usted dice, no, yo no me voy a congregar porque me congrego en mi casa, porque hermano, muchas veces le echamos la culpa a todo. Ay, no, hermano, es que no puedo ir allá porque está el COVID-19, todavía está, porque estaba la nueva cepa esta, entonces no me voy a congregar. Pero sí va a trabajar, sí va a estudiar, sí va a comprar, sí va, pero para las cosas del Señor no está. Iniquidad. Déjeme decirlo con todas sus palabras, aunque le duela y hasta que se enoje y me apague el televisor. Iniquidad, hermano. Iniquidad. Nosotros, tú y yo tenemos que descubrir qué es lo que nos está influenciando. Dice, ha dejado de ser sabio y de hacer el bien.
Mire, y entonces yo digo, usted ha dejado de ser sabio y de hacer el bien. Mire, ¿qué es lo que hace la iniquidad? Planea la iniquidad en su cama. Entonces cuando usted ahí está acostadito, empieza la iniquidad y dice, ¿para qué voy a ir a la iglesia? ¿Para qué voy a estar oyendo los hermanos? No, que los hermanos me toman mucho tiempo, que son tan gritones y tan exagerados. Planea en su cama. Se obstina en un camino que no es bueno. Aleluya, santo Dios. Miren lo que estamos descubriendo, cómo es la iniquidad. Es como un espíritu engañoso que va poco a poco, y te empieza a poner pensamiento y empieza a engañar tu vida. Y dice, sobre todo, no aborrece el mal. Y como no aborrece el mal, es iniquidad. Como no aborrece el mal, va en contra de la piedad de Cristo. Porque aquí la palabra nos enseña que sí tenemos que aborrecer el mal, sí tenemos que aborrecer la maldad, sí tenemos que aborrecer la iniquidad, sí tenemos que aborrecerla. Pero la iniquidad en sí no la aborrece, sino todo lo contrario, engaña, te influencia para que sencillamente dice, no importa, total, el Señor me ama igual. Sí, Señor, es verdad, el Señor le ama igual. Pero tú pierdes galardones delante del Señor, porque Dios no puede ser engañado. Estos hombres llegaron, mire, y yo pienso que eran mucho mejores que de nosotros, porque hacían milagros, profetizaban, hablaban en nuestras lenguas, hacían de todo, hermano. Aún así, no entraron a la presencia del Señor, se tuvieron que quedar para la gran tribulación, sencillamente porque practicaban la iniquidad. Practicaban el engaño, practicaban esa influencia. Entonces, o eres influenciado por la piedad, por la verdad, o eres influenciado por el engaño, la iniquidad. Así de fuerte es la iniquidad. Así de fuerte es el engaño. Amén. Entonces, ay santo, me alargué demasiado en esta explicación, pero bueno, no importa. Total, vamos despacito adelante, así lentito adelante. ¿Amén? Entonces la iniquidad, como le dije la vez pasada, ahí tiene diferentes perfiles, hermano. La iniquidad ha pasado desde un principio hasta el final. Incluso, bíblicamente, es uno de los últimos enemigos en vencer. Santo Dios, es que esto se vuelve así, medio así, ya. Empezamos a profundizar un poquito más, hermanos. Mire, la iniquidad empieza en algo preexistencial. Incluso llega a venir a ser la reina del cielo, que también habla la palabra del Señor. No porque sea reina, es porque se creyó reina, que otra cosa. Amén. Entonces, de eso también tenemos que hablar. ¿Cómo empezó la iniquidad? La maldad. ¿Usted nunca se hizo la pregunta por qué Satanás, Luzbel, era un arcángel protector? ¿Proteger de qué? Acuérdese que Luzbel era perfecto en sus caminos. Él era perfecto en la hermosura, perfecto en los caminos, perfecto en todo, hermano. Aún así, era un ángel protector con alas desplegadas. Entonces, ¿nunca se preguntó de qué iba a proteger ese ángel? Si se suponía de que no había pecado antes, ¿de qué lo iba a proteger? Ahí tenemos que conversar, ¿ves? Ahí tenemos que conversar, pero no así, con versículos bíblicos, hermano. También la iniquidad es algo espiritual, está dentro del mundo de los espíritus. ¿Se acuerdan que les dije que dice que el misterio de la iniquidad ya está en acción? ¿Cómo? Espiritualmente, pues, hermano. Por supuesto, espiritualmente. También es un estado de iniquidad. ¿Se acuerda cuando leímos el versículo que ellos quisieron entrar al reino de Dios y no quisieron porque dijo, ustedes salgan de aquí, que los que practican iniquidad? Es un estado de pecado. Es un pecado, es un estado de iniquidad. Amén. Y también es algo que se deriva, hermano, o se hereda ancestralmente. Es algo genético también. Lo tenemos que ver, no mucho, pero por lo menos un poquitito para no hacerle la vida imposible. Amén. Porque estos son estudios bien profundos, hermano. Y también
la iniquidad se encuentra en el inicuo, lo que leímos en 2 Tesalonicenses a través del anticristo. ¡Wow, hermano! Entonces, estos perfiles nosotros tenemos que verlos. ¿Amén? Tenemos que verlos. Pero antes de poder ver los perfiles, necesitamos explicar varias cosas antes. Y lo que vamos hoy día a estar explicando es sencillamente lo que es la etimología de la iniquidad. ¿Amén? Entonces, la etimología de la palabra iniquidad, ¿no? Entonces vamos a estar viendo un poco esto y vamos a estar viendo cómo esta acciona un poco en el día de hoy. Vamos a ver en sí la palabra, qué significa realmente en sí la palabra iniquidad. Y para eso vamos a volver aquí a Mateo, capítulo 7, versículos 21 al 23. Porque dice, podemos leer del versículo 22, dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. Esta palabra, iniquidad, en el Nuevo Testamento, hermano, yo se los quiero poner en varias versiones para que usted entienda mejor lo que está diciendo el texto. Por ejemplo, en Mateo 7:23, la Biblia latinoamericana dice, jamás os conocí, apartaos de mí los que practicáis. Esto es algo importante, los que practicáis. ¿Qué cosa? La iniquidad. Pero ¿cómo se puede practicar la iniquidad? Es que eso es lo que vamos a estar viendo en el día de hoy. Amén. En la Biblia Pechita dice, entonces les declararé, jamás los conocí, apártense de mí, hacedores de iniquidad. En la Reina Valera del 60 dice, jamás os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces podemos decir que ya la iniquidad es un tipo de maldad. Pero vamos a ver la palabra etimológica, realmente qué significa en sí. Amén, la palabra. En la Nueva Traducción Viviente, ahí también sí, dice, pero yo les responderé, nunca los conocí, aléjense de mí. Ahora ponga atención a esta traducción. Amén. Que violan las leyes de Dios. ¡Wow, hermano! Que violan las leyes de Dios. Déjenme tomar el cafecito después seguir. Ok. Dese cuenta de que en una dice los que son practicantes de la iniquidad. En otra dice hacedores de iniquidad. En la Reina Valera dice hacedores de maldad. Aquí en la Nueva Traducción Viviente dice los que violan las leyes de Dios. ¿Por qué dice así? Porque dice los que violan la ley de Dios. Ya lo va a entender. La palabra practicar, que también está en el original, es la palabra ergosomai, que quiere decir hacedor, hacer. O sea, de que realmente la palabra dice los que hacen, los que practican, los que son hacedores de la maldad, hacedores de la iniquidad, hacedores de aquellos que violan las leyes de Dios. Eso es lo que está diciendo la palabra del Señor. Entonces la palabra en sí, podemos verlo, de que la palabra iniquidad en el Nuevo Testamento es la palabra anomia. Anomia, ¿no? El numeral es el 458 para que usted lo pueda también ver ahí en sus casas, ¿no? Del diccionario Strong, ¿no? Anomia. Así está en el original. Y anomia quiere decir la condición de uno sin instrucción. Es la condición de alguien sin ley, que viene de la palabra anomos. Entonces, hermano, por eso traduce la Nueva Traducción Viviente, apartado de mí, aquellos que violan las leyes de Dios, porque realmente la palabra iniquidad quiere decir sin ley, sin instrucción, sin la instrucción de la ley de Dios. Eso es lo que quiere decir iniquidad. Todo lo que se va en contra de la ley de Dios es iniquidad. Amén. Yo pienso que ya vamos entendiendo. Entonces, la palabra etimológica en sí es alguien que no camina bajo los parámetros
de la palabra del Señor, bajo los parámetros de la ley de Dios, ¿no? Es alguien que es ignorante a la instrucción. Ahora, esta palabra instrucción, ¿no? Es la palabra Torah. Mire, ¿por qué es la palabra Torah? Porque ¿se acuerda cuando se tradujo en la nueva traducción viviente aquellos que violan las leyes de Dios? Bueno, esa palabra violar o esa palabra que se van en contra de la instrucción es la palabra Torah. Y Torah, usted sabe que es la ley de Dios, es lo que Dios escribió, incluso en el Antiguo Testamento. La Torah estaban los mandamientos y estaban todos los 613 preceptos, ¿no?, que el pueblo de Israel tenía que hacer, ¿no? Era todo lo que van en contra de la palabra del Señor. Ahora tenemos la Biblia entera, no nos vamos a ir a la ley, sino de que tenemos que entender de que es todo lo que se va en contra de la palabra del Señor. Todo lo que se va en contra de lo del Señor es anomia, es iniquidad. Amén. Entonces, esa palabra anomia es alguien que está sin la Torah, sin la instrucción de la ley, ¿no? Ahí en Mateo 7:23, la traducción en inglés, lawlessness, quiere decir sencillamente sin ley. Amén. Ahí también lo traduce, la King James lo traduce más o menos similar. Es aquellos que no practican la ley de Dios, aquellos que caminan sin las cosas de Dios, aquellos que practican sin la palabra de Dios, que no practican la palabra del Señor. Es por eso que el Señor llegó a decir en uno de los versículos: no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que es hacedor de la palabra del Señor. Porque aquel que no hace la palabra del Señor es entonces anomia, iniquidad para el Señor. Yo pienso que con esa pequeña explicación ya me doy a entender la palabra etimológica realmente de iniquidad. Es alguien que camina sin la ley de Dios. Es alguien que camina sin hacer la palabra de Dios. Entonces nosotros deberíamos preguntarnos: ¿estamos haciendo la palabra del Señor? ¿Estamos caminando en la palabra del Señor? ¿Caminamos, nos instruimos en la palabra del Señor? Porque esto es lo que usted está haciendo, y si usted me está viendo, usted se está instruyendo en la palabra del Señor para que el Señor empiece a hablar con usted y vaya cambiando lo que tenemos que cambiar, para que cuando lleguemos a la presencia del Señor nos diga: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Aleluya. Amén. Entonces, hermano, tenemos que ver esto un poquito más. Entonces, podemos decir que la iniquidad se define de la siguiente forma: es la desviación de lo que es simplemente recto o derecho, practicando de un hecho de injusticia o un acto maléfico. Amén. Entonces, la iniquidad se define de esa, es una desviación de la verdad, es una desviación de lo que es recto, de lo que es derecho, de lo que el Señor dijo: mira, este es el camino, y uno va y va por otro. Como somos medios porfiados, nos encanta ir por otros caminos. El Señor dice: anda por este camino. No, Señor, por este, te veo de lejos, ahí estoy bien, gloria a Dios. No, hermano, entonces aquí nosotros tenemos que tener cuidado, porque si atravesamos muchas veces el límite de ir en nuestros propios caminos, la iniquidad está ahí para engañarnos, y cada vez tú te vas alejando más de las cosas del Señor. Al final, el evangelio es para valientes. El Señor lo dijo: los valientes son los que arrebatan los cielos. Solo los valientes. Incluso en la traducción original dice los enérgicos. Los enérgicos. Amén. Son los que arrebatan, porque tienen esa convicción para que no nos alcance la iniquidad. Porque, hermano, o eres influenciado, vuelvo a repetir, por la piedad, o eres influenciado por la iniquidad. Uno de dos. Entonces, ¿por quién eres tú influenciado en el día de hoy? Entonces, la iniquidad se define de esa manera: una desviación. Es sencillamente
una desviación es alguien que camina sin ley. Y sin ley es el estado de ser sin ley, es contra la ley, ¿no? El estar en contra incluso del creador de la ley. Entonces, el ir, cuando dice la iniquidad, es alguien que está en contra de la Torá, es alguien que va en contra de la ley, es alguien que no practica la palabra de Dios. La puede saber, pero no por eso la practica. Amén. Entonces, cuando no practicamos la palabra del Señor, para Dios eso es iniquidad, porque incluso la palabra llega a decir que todo aquel que sabiendo ser el bien y no lo hace, le es contado como pecado. Entonces, ¿por qué? Y es un pecado ya mayor. ¿Sabe por qué? Porque a sabiendas te estás apartando, a sabiendas estás sencillamente equivocándote en tus decisiones que van en contra de la palabra del Señor. Es por eso que la iniquidad es terrible, hermano, porque la iniquidad entra a tu ser, entra a tu corazón, engaña tu mente, encubre la maldad y al final llegas al cielo y el Señor te aparta de él porque eres practicante. Y ser practicante de la iniquidad significa etimológicamente que no practicas la palabra del Señor. Terrible, hermano. Es por eso que este tema es tan importante para este tiempo, tan importante para este tiempo. Ser sin ley, entonces, implica también que sin ley está, por ejemplo, que no tienes la ley del amor de Dios, la ley del Espíritu, la ley de la fe, la ley de la prosperidad, de la vida abundante, porque hay diferentes leyes en la Biblia, hermano. Entonces, si no practicas la ley, no practicas lo de Dios. Entonces te vuelves un religioso, pero no un practicante de la verdad. Entonces, hermano, lo peor que nos puede suceder es ser religiosos. Ay, hermano, ahí estoy, oro todos los días, ayuno no sé cuántos días. Hermanos, no se trata de eso. Se trata de que vivamos cara a cara delante del Señor. No le estoy diciendo que no lo haga. Amén, si usted lo hace, hágalo. Pero que sea de una forma consciente para poder sacar la iniquidad que muchas veces está en cada uno de nosotros. Entonces la iniquidad se podría decir que es una constante rebelión, ¿no? La iniquidad es una resistencia abierta, organizada y armada a la autoridad o contra la autoridad. Y cuando estoy hablando de la autoridad, estoy hablando de la autoridad de su palabra, de la autoridad de Dios. Incluso de la autoridad, si vamos un poquito a la parte humana, en contra de la autoridad de los que te dirigen. Amén. Entonces nosotros tenemos que tener un cuidado para que la iniquidad no coja nuestro ser. Esta es palabra del Señor y es muy importante que la podamos entender. Ahora, la pregunta entonces que hoy día yo quiero contestar, ¿por qué contamina la iniquidad? Y aquí quiero que me pongan mucha atención y les voy a poner el versículo clave nuevamente porque ahí está la respuesta de aquella pregunta. ¿Por qué contamina la iniquidad? Dice así, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que aquel que ahora la detiene, lo hará hasta que el mismo sea quitado en medio. Entonces será revelado es inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Por qué se perdieron? Porque no recibieron el amor de la verdad. ¿Por qué contamina la iniquidad? Porque la iniquidad se va en contra de la verdad. Esto es algo muy importante que lo entienda. ¿Por qué el Señor corta a todos aquellos que practican iniquidad? Porque cuando se practica la iniquidad, se practica la mentira y se fueron en contra de lo que era verdadero, de lo que era la verdad, de lo que era la verdad de su palabra. Entonces, aquí está la respuesta, porque no recibieron el amor de la verdad. No lo recibieron, no quisieron recibir la verdad. Es cuando yo le digo al hermano, pórtese bien y vaya por este camino, y vale, hermano, y se va por el otro. No quisieron recibir el amor de la verdad. Entonces se apoyaron en sus propias maneras de pensar y no se apoyaron
realmente en la palabra del Señor. Pero ahora nosotros, como somos tan modernos, incluso hasta tenemos versículos bíblicos, dicen, no, hermano, miren lo que aquí dice la palabra del Señor, así es de que yo puedo estar. No, hermano, usted no puede sacar un versículo bíblico fuera del contexto. Eso no es bueno. Porque ahí está, sí, usted se está engañando. Hay una iniquidad en usted que lo está engañando. Dice la palabra del Señor que nosotros tenemos que practicar todo el consejo de la palabra sin dejar nada fuera. Entonces, no se trata de cumplir uno y no cumplir el otro. No, queridos hermanos. Las cosas del Señor no se pueden mirar de esa forma. Tenemos que cumplir todo el consejo de la palabra. Todo el consejo de la palabra. Y Él nos dejó más encima todas las herramientas para que lo podamos hacer. Incluso llegó a prometer que jamás te va a tentar más de lo que no puedas resistir. Jamás te va a dejar de que el diablo te tiente más de lo que tú no puedes resistir. Jamás te va a mandar una prueba más de lo que tú no puedes resistir. Porque el Señor es fiel con nosotros. O sea que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Se da cuenta? Entonces no podemos llegar al cielo y decirle, Señor, como le dijeron esto, pero nos profetizamos, hicimos esto otro, estaba en la casa orando, no me congregué, pero ahí estaba en la casa orando. No, lo siento. Tú le creíste a tu propia iniquidad en tu corazón. Porque es importante, hermano. Toda la palabra del Señor es importante de que seamos practicantes de su palabra. Santo Dios. Seguimos. Me quedan solamente 19 minutos. Dice así, busquen, Isaías capítulo 8, versículo 20 al 22, nueva traducción viviente, dice así. Busque las instrucciones y las enseñanzas de Dios. Quienes contradicen su palabra están en completa oscuridad. ¡Wow, hermano! Dice, irán de un lugar a otro, fatigados y hambrientos, y porque tienen hambre se pondrán furiosos y maldecirán a su rey y a su Dios. Levantarán la mirada al cielo como orando al Señor y luego la bajarán a la tierra. Pero donde quiera que miren, habrá problemas, angustia y en oscura desesperación serán lanzados a las tinieblas de afuera. Cuando dice serán lanzados a las tinieblas de afuera, no está diciendo que llegarán al infierno, sino está hablando del día de la gran tribulación. Las tinieblas de afuera también se le dice el día de la gran tribulación. Entonces, aquí no está hablando a nosotros de que cuando lleguemos a la presencia del Señor, ¿no? Y si hemos buscado nuestras propias instrucciones con nuestras propias enseñanzas que contradicen la palabra del Señor, entonces estamos en completa oscuridad. No tenemos ninguna visión, no sabemos a dónde vamos, por qué camino estamos caminando, no entendemos al final nada. Y toda nuestra vida girará en torno a los problemas, a las circunstancias, a las angustias, a las desesperaciones, a los miedos, a los temores. Pero hoy día en el nombre de Cristo Jesús, hoy día yo reprendo en el nombre de Cristo Jesús toda iniquidad que quiere engañar, influenciar tu vida. No podemos dejarlo, hermano. Tenemos que aferrarnos al misterio de la piedad. Tenemos que aferrarnos a Cristo. Tenemos que aferrarnos a su sacrificio. Tenemos que entender el por qué Él lo hizo. Porque Él quiere, hermano, de que tú seas familia de Él. En el nombre de Cristo Jesús. Entonces, hay leyes, hermano, que la iniquidad se va en contra. Una de esas es la ley, por ejemplo, la ley del amor. Mire, ¿dónde está la ley del amor? Mateo capítulo 22, versículo 37 al 39 dice así. Y Él le dijo, amarás al Señor, tu Dios, ¿con qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el gran y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mire, entonces, ¿cómo vas a amar a Dios si no cumples su palabra? Entonces, amarás al Señor con todo tu corazón. Dice, usted me puede decir, no, si yo amo al Señor, yo oro todos los días aquí en mi mente, el Señor está conmigo. Sí, pero aquí no dice solamente mente, sino también dice alma, con tus emociones, con tus actitudes, con tu voluntad. O sea que tu voluntad tiene que estar doblegada a la voluntad de Dios.
con todo tu corazón, dice en tu corazón, implica todo, nuestra alma e incluso nuestro espíritu. O sea que nosotros tenemos que sencillamente amar al Señor, hermano, de una manera perfecta. Tenemos que amarlo al Señor con nuestros pensamientos, con nuestras emociones, con nuestra voluntad, con nuestro espíritu, con nuestra conciencia, con nuestra intuición. Tenemos que amarlo con todo, hermano. Incluso nos llega a decir que cuando lo amemos así, vamos a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos también. Entonces, imagínense amar al prójimo. Ay, no, a él lo amo, hasta él, a este lo mastico, a este lo odio. No, hermano, no puede ser eso. No puede ser. Tenemos que amarlo a todo, no tenga nada con nadie. Por favor, se lo digo, porque si tiene algo, la iniquidad está, ¿sabe lo que está haciendo? Le está dando en el calcañar. Fue lo que el Señor dijo al principio. Tú le pisarás, Él te hará en el calcañar, pero tú le puedes pisar la cabeza. ¿Sabes por qué? Cuando comprendes el misterio de la piedad, tú le puedes dar en la cabeza a ese que te está tratando de engañar. Saca toda iniquidad en el nombre de Cristo Jesús. Cumple la palabra del Señor, porque eso es irse en contra de la iniquidad. Amén. La ley del Espíritu, Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Mire quién, aleluya. O sea, es una ley, hermano. Pero, ¿qué dice aquí? Todos los que son guiados por el Espíritu del Señor. Hermano, déjeme decirle, si usted se está quedando en la casa y no se está congregando y usted llega y me dice, no, que el Señor me dijo que me quedara en la casa, lo siento, usted no está siendo guiado por el Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo de Dios jamás se va a ir en contra de su palabra, porque el Espíritu Santo de Dios no es iniquidad para ir en contra de su Torá, para ir en contra de su palabra, sino que el Espíritu Santo está con el misterio de la piedad y con todo lo que está escrito en la palabra del Señor. Y aquí no me va a querer nunca más. Ay, Señor Santo Dios. Se equivocó de iglesia, dice aquí, preparándonos para su venida. Eso es lo que estamos haciendo, hermano. Yo quiero que usted y yo lleguemos a la presencia del Señor preparados, preparados, preparados. Si usted está solo por ahí, amigo, hermano, congréguese, no le estoy diciendo que venga aquí a mi iglesia, o sea, amén si usted lo quiere hacer, pero busque a alguien que se pueda sentir bien, que le enseñen la palabra. Amén. Pero no esté solo ahí, sino congréguese en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. ¿Qué más dice la palabra del Señor? Dice, está la ley de la fe. Hebreos 11:6 dice, y sin fe es imposible agradar a Dios. Esto está también dentro de la piedad, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Amén. Entonces, hermano, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, eso es una ley. Amén. Porque todo lo que se va en contra de la ley es que si tú no tienes fe, tú no puedes agradar a Dios. Amén. Si tú no tienes fe en la palabra, entonces es iniquidad y no puedes agradar a Dios. Es contra la fe. Está la ley de la vida abundante también. Juan 10:10. El ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan abundancia. Amén. Esa palabra me encanta, vida abundante. Vida abundante es una vida, hermana, espiritual, pero la vida abundante se vive aquí en la tierra, no se vive en el cielo. En el cielo se vive la vida eterna, hermano. Pero aquí vivimos la vida abundante. Ay, hermano, pero no tengo uno, no estoy hablando de dinero. Porque muchos han fracasado, ¿no? Diciendo, ¿no? Hablando de la doctrina de la prosperidad. Ay, porque vida abundante, entonces tengo que abundar en auto, en casa, en esto otro. Hermano, por favor, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de una vida espiritual. Estoy hablando de que usted tiene y está feliz. Usted no tiene y está feliz. Usted está en cualquier situación y está alegre. Aleluya. Porque incluso lo que vimos el domingo es que el perseverar la novia no es un perseverar triste, es un perseverar
alegre, aleluya, que sufre, que tiene penalidades, que tiene problemas, que tiene como toda persona, pero en el Señor estamos alegres todo el tiempo. ¿Sabe por qué? Porque sabemos quién está con nosotros, el misterio de la piedad, y rechazamos todo misterio de iniquidad, todo engaño en el nombre de Cristo Jesús. Santo Dios. Mire, en vez de estar enseñando, estoy predicando. Santo Dios. Amén. Seguimos, hermano. Me quedan 10 minutos. A ver si alcanzo un poquito más. Mire, entonces, ¿qué es lo que podemos más decir sobre esta iniquidad? Ya hemos visto que la iniquidad en sí significa caminar sin la ley de Dios, ¿no? No ser practicantes de la ley de Dios o irse en contra de la ley de Dios. Eso es iniquidad, literalmente. Pero en Salmo 32:1 dice así la palabra. Salmo de David. Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad. Bienaventurado si no te culpa de iniquidad. Y en cuyo espíritu no hay engaño. ¡Ay, santo Dios! Mire, aquí hay 3 palabras. Transgresión, pecado e iniquidad. Muchas veces se ha dicho, o incluso yo hace muchos años atrás también decía lo mismo, pero por ignorancia, hermano. Siempre dijimos de que no hay pecado grande, no hay pecado chico, todos los pecados son iguales, pero no es verdad. Hay transgresiones, hay pecado y hay iniquidad. Los 3 son pecados, pero tienen diferentes formas, tienen diferentes grados de pecado, ¿no? Se podría decir que el primer grado de pecado es la transgresión, es transgredir la ley de Dios. El segundo grado de pecado ya se forma un pecado. Y el primer y el tercer y último grado de pecado, el máximo grado de pecado es iniquidad. Por eso el Señor es tan enfático con aquellos que practicaban la iniquidad. Los cortó. A todo lo que es iniquidad, el Señor lo corta. ¿Por qué es tan enfático? Porque es un grado mayor. Es un grado mayor. Entonces, si vamos aquí y a comprender un poquito sobre esto, la transgresión se puede decir que es una ofensa, hermano, al atrio. Cuando estoy hablando de atrio, acuérdense que todo en el Antiguo Testamento estaba dividido en 3 partes. Atrio, lugar santo, lugar santísimo. Todo, entonces, el Señor, si usted se da cuenta en la Biblia, todo en cierta manera está dividido en 3 partes, hermano. Hay un anti-atrio, un anti-lugar santo y un anti-lugar santísimo. En este caso es una ofensa en el atrio. Es una ofensa en la carne. Acuérdense que en el atrio, ¿qué es lo que se hacía? Se quemaba el animal, ¿no? La carne ahí se purificaba para perdón de pecados. Entonces ahí se hacían los sacrificios de carne. En otras palabras, la transgresión es una ofensa a Dios por causa de nuestras carnalidades, por causa de que muchas veces somos débiles y entramos a diferentes carnalidades o diferentes debilidades o diferentes concupiscencias. Es la misma palabra, pero al final usted puede ocupar la que usted quiera. Amén. Todos tenemos diferentes debilidades, todos tenemos diferentes carnalidades que estamos ahí luchando, todos tenemos diferentes transgresiones. Amén. Entonces, la transgresión es una ofensa al atrio. El pecado ya es una ofensa mayor. El pecado es una ofensa en el lugar santo. Es como una falta de consagración y una falta de santidad. Cuando usted empieza y no quiere entrar al lugar santo, es cuando usted no quiere congregarse, usted no quiere santificarse, usted no quiere cambiar, usted quiere seguir con sus propios pensamientos y ya eso ya no es una transgresión, sino ya es un pecado, ¿no? Y la iniquidad ya es una ofensa mayor, ya es una ofensa en el lugar santísimo y es una falta de comunión e intimidad con Dios. Y la intimidad no se hace solamente en la iglesia, sino se hace todos los días de su vida, tanto en su casa como en la iglesia. Amén. Entonces, el griego dice que la iniquidad es la condición de vivir sin la ley. Ya se lo dije. Anomia, sin vivir sin la ley.
Cuando se vive sin la ley, entonces se comete transgresiones, se comete pecado y puedes llegar incluso a la iniquidad y que muchos no pudieron entrar a las cosas del Señor. Amén. Aleluya. Entonces, podemos decir que la transgresión es cuando alguien hace individuo o incorrecto, pero que no afecta a los demás. Es como que transgredir, una vez yo se lo expliqué, me acuerdo un estudio pasado, que es como transgredir, es como cuando usted está ahí detrás del manubrio, de repente se pasa y se dio cuenta que pasó con luz roja. No le ha pasado y usted mira para todas partes para que no le pasen un parte. ¿Ah? Entonces usted transgredió la ley, ¿no? Pero es porque no se dio cuenta, a lo mejor andaba pensando en otra cosa, ¿no? Y pasó nomás. Y entonces dijo, bueno, transgredí la ley. Entonces es una ofensa contra Dios, pero que afecta solamente a su persona. Pero con la práctica, si usted ya transgride y pasa con la luz roja varias veces, si usted está pasando, entonces esto quiere decir ya de que ya no es una transgresión, no es dijo, oye, pucha, me pasé nomás. No, entonces ya cuando usted se acostumbra a hacer lo mismo, ya usted se le transforma en pecado. Se le transforma en un pecado constante. Amén. Entonces el pecado, podríamos decir, es cuando una persona por la práctica de la transgresión continúa ofendiendo a Dios e involucra a dos personas o a más personas. Ya no es solo, sino involucra al resto. Porque transgride y ya no es una transgresión para el Señor, ya es un pecado que está constantemente ahí parando su vida espiritual. Pero la iniquidad, hermano, la iniquidad, vamos a ver si aparece por ahí, es cuando no se renunció al pecado. Es cuando no se convirtió, es cuando usted guardó el pecado y lo dejó ahí. Y nunca se lo dijo al Señor, ¿no? Y se acostumbró a la maldad e iniquidad. Y esto afecta a muchas personas. A este nivel de ofensa, la persona afecta a muchos en su iniquidad. Puede llegar a afectar incluso una nación entera, a una ciudad, a familias y, ojo con esto, puede llegar a afectar a sus propias generaciones. De esto, más ya para el próximo estudio bíblico. Amén. Vamos a dejarlo hasta aquí y vamos a pedirle al Señor que nos bendiga. Yo pienso de que hemos visto hoy día la palabra etimológica de lo que es la iniquidad y cómo afecta tanto en nosotros que el Señor llega a cortar muchas veces por ser practicantes de la iniquidad. Por eso, jamás guarde pecado, jamás guarde algo oculto. Confiéselo al Señor, arrepiéntase, apártese de eso, aborrézcalo y siga adelante en el nombre de Cristo Jesús. Dios es misericordioso mientras nosotros seamos gente que seamos sincera con Dios. Señor, yo te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús y te doy gracias por tu palabra. Te pido, Señor Santo, de que tú nos perdones toda iniquidad. Tú nos perdones, Señor, toda transgresión, todo pecado. Y si nos ha transformado ese pecado en iniquidad y que no lo aborrecemos y no lo tenemos ahí, que hoy día nos podamos arrepentir, que venga el espíritu de revelación dentro de nosotros, nos arrepintamos verdaderamente para que tú limpies nuestras vestiduras y saques toda mancha, saques toda arruga en el nombre de Cristo Jesús. Señor, yo te doy gracias por este estudio y bendícenos grandemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga, queridos hermanos, y ya nos estamos viendo para el próximo miércoles y en la semana también, por supuesto, para seguir hablando de este tema tan maravilloso y cada vez lo vamos a ir profundizando más, que es el misterio de la iniquidad. Nos vemos. Hasta la próxima.